verdad sea sobre cada una de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor, cada uno de nuestros hermanos que se están conectando y familiares a través de la plataforma del Facebook Live. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, alabado Dios, a la gloria del Señor. Hoy día 22 de marzo 2022, que lo que nos queda ya son unos cuantos días, que le decimos al mes de marzo, bye bye, Yep. y entramos en el mes número 4 del año 2022, hermanos, alabado Dios. Señor está más cerca, Alabado cada Dios. día más y más, y a Dios le damos la gloria y la honra. Le invito en reverencia a la preciosa palabra del Señor, la cual voy a estar dando lectura en el Salmo número 27. Alabado sea Dios. Vive Jehová, aleluya. 27, el Rey que vive, sea la gloria. You are precious, Gracias le Lord, damos, aleluya. Señor, unos días preciosos, fríos, pero está precioso, alabado Dios. Guardemos nuestra salud, ataquemos esta alegría, ataquemos lo que está pasando, alabado Dios, con todo lo que tenemos para que tengamos la victoria, alabado sea Amén. el Señor. Cuando vemos las noticias en China, alabado Dios, y lo que está aconteciendo allá, alabado Dios, no es nada nuevo. El COVID vino para quedarse y eso es hasta que Cristo venga, alabado Dios. Nosotros nos vamos a defender y nos vamos a guardar a la gloria y honra del Señor, alabado Amén. Dios. Están cerrando parques, alabado Dios, por la cuestión del Omicron y todo. Pero seguimos para adelante, alabado Dios, que estos son solamente principios de dolores, dice la preciosa palabra. Alabado sea Dios. Salmo número 27. Al Rey sea la gloria, alabado Dios. Vayan preparando sus niños, alabado Dios, para la escuela bíblica, alabado Dios, esta noche para cuando le dé la parte a los hermanos que pasen a la división de las clases, alabado Dios. Estemos ready, alabado sea el Señor. Salmo 27 lee de esta manera para la gloria de Dios, Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va por el cielo decimos: Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo número 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verse 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré Sí, confiado. Señor, aleluya. Verse 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alabado sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Semen, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. 8. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, that's verse 9. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. 13. Hubiere yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Porque el corazón, porque Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Quizás su mente, mi mente no nos van a traicionar, pero el corazón puede que llegue un momento que nos traicione. Alabado sea Dios. Pero qué bueno, alabado Dios, que cuando lo alentamos, se alienta, se fortalece. No hay duda alguna, alabado Dios, que veremos el deseo cumplido. Padre, gracias por Señor. esta gloriosa, preciosa palabra, Dios eterno, te pido, Padre mío,
tu palabra que es la verdad. Gracias por este gran privilegio de estar en tu casa. Gracias por la vida del pueblo aquí presente. Señor, recompensa la fe de tu siervo, mis hermanos, mis hermanas, que llegamos a sentarnos a la mesa para recibir la instrucción de tu preciosa y divina palabra una vez más. Ay, Espíritu Santo, habla, remele, amá, a través de tu preciosa palabra, como solo tú sabes hacer en cada nuestra vida. Y no solamente nosotros en este santuario, en esta noche, en este lugar, sino a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, y todo enlace medio que luego, Señor, estarán, Señor, transmitiendo, Señor amado, este programa, Señor amado, que sea de bendición y que tu palabra, que nunca vuelva a estar vacía, la enseñanza que a mí me encierra, siga dejando marcas y huellas. Sana, salva, liberta, transforma y glorifícate, Padre mío, en nombre de Jesús. Presentamos nuestra caída de peticiones. Gracias por cada petición contestada. Gracias por la que están en espera, sabiendo que en tu tiempo, conforme a tu voluntad, no como queramos nosotros, no como tu siervo quiera, sino conforme a tu voluntad, Señor, tú haces. A ti damos la gloria y la honra por este tiempo, Señor, que tuvimos ante tu presencia de clamor. Usa a los maestros. Gloria a Dios. Dale luz a través de tu preciosa palabra. Yes, la Father. maestra de los niños, Dios mío. Señor, que ellos son tan sensibles. Que tu palabra deje una marca y huella en su vida, en la vida del juvenil. Alabado Dios. En la vida de nosotros, el pueblo aquí sentado en esta nave. Y a ti daremos la gloria y la honra. Le voy a pedir a los maestros que pasemos a la división de las clases. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Que el nombre del Señor sea glorificado una vez más. Alabado Dios. Después que ellos pasen, la hermana Anita pasa por aquí para hacer la introducción. Alabado Dios. Gracias, mi Jesús. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado sea Él. Dios les bendiga, hermano. Amen. Dios les bendiga, hermano. Amen. Ok, vamos a leer la porción de la palabra de la lección de hoy. El título es Permaneciendo en la verdad. La base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 12 al 21. Y vamos a leer, como siempre, antifonalmente. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confiados en la verdad presente. Tengo por fruto tanto que soy este cuerpo, el despertar de la amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré mi diligencia, después de la partida, vosotros tomáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria de la ausencia, este mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética recibida, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, Hasta que el día aparezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, todos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, la semana pasada nos gozamos con los 8 peldaños. Esta semana pongan su tapabocas y vamos a dejar aquí a nuestro hermano José, que es el que tiene la clase este día. Dios les bendiga.
Y hablando de los peldaños, Santo. yo quiero hacer hincapié a lo que dice Pedro en la clase de hoy. ¿Qué dice Pedro en la clase de hoy? Dios lo bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Me alegro que estemos todos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Para aprender y para regocijarnos en la presencia de Él. ¿Qué es lo que dice Pedro en esta clase hoy? Amado. ¿Verdad? ¿Y qué dice el título, hermana? Hermana Lilian, ya que usted está ahí. Permaneciendo en la verdad. ¿Y qué suena eso, verdad? ¿Que usted me puede decir un poquito de ese título? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, ¿qué él dijo? Es el camino, la verdad y la vida. Juan 17:17, cuando estaba él orando al Padre, ¿verdad? Esa fue su oración sacerdotal. Habían 3 partes de ella, y Juan 17:17 dice: Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. y tu palabra es la verdad. Alabado sea el Señor. So, permaneciendo en la verdad, ese es nuestro título. Pero vamos otra vez a los peldaños. Me gusta esto acá, esto lo vamos a mencionar ya mismito, pero el énfasis de esto es que nos dice Pedro que nos permanezcamos en la verdad. Y él le habla a estas personas, y sé que me estoy adelantando, pero quiero que vayamos a esto, el énfasis, ¿verdad? Le decía a estas personas que están él escribiendo, que mientras más uno insta en la repetición de la palabra, porque la fe viene por el oír. Amén. Oye, esos estudiantes están amorados. Gloria a Dios. Pero es así. So, entre más uno escucha la palabra del Señor, gracias hermana, más uno lee la palabra del Señor, más se queda grabada, ¿verdad? Y como ustedes son buenos alumnos, usted me va a decir cuál es el primero de esos en ese escalón. Es más, los voy a dejar que miren lo que dice el estudio pasado. All right? La fe. Ok, there we go. So, dice que era la fe, ¿verdad? ¿Y cuál era el otro? ¿Y el próximo? Conocimiento. Dominio propio del cuarto. Paciencia. Piedad. Mi edad, 52. A que veces puta mejor. Afecto. Y el amor. ¿Y cuál es el último? Amor. Amor. Vamos a estar escuchando esto una vez más. Nosotros escuchamos estos 8 frutos espirituales, ¿verdad? La clase anterior. Pedro vuelve y le hace hincapié en esta clase también. Alabado sea el Señor. Dice el pensamiento central. Vamos a pedirle a la hermana. Even if it's in English, go ahead, break it down. The spiritual virtues shape the Christian personality, just as health, food, exercise, and maintain the body. No. 10. Oh, I thought it was 9. 10. Okay. The only truth is the word of God. We do well to hold on to it. Dice la hermana, la única verdad es la palabra de Dios. Hacemos bien en aferrarnos en ella. Cuando usted se aferra a algo, ¿qué usted hace? ¿Verdad? Lo agarra, ¿verdad? Físicamente, si usted se agarra de algo, ¿verdad? Usted está ahí, ¿verdad? Y no lo va a dejar soltar, ¿verdad que no? Puede venir alguien a tratar de y no va. You want it as you make it your own. Yes, there you go.
Porque ¿quién va a querer arrebatarle la palabra y en este instante la verdad a usted? El enemigo. El enemigo, porque el enemigo vino a qué? Matar y destruir. So, mientras él pueda, él va a tratar a cada rato de hacer eso mismo, quitarle esa verdad. Y ya mismito vamos a ver por qué. La hermana, no voy a ponerla, ya pedí la hermana línea, solo voy a pedir a la hermana Maricel que nos lea el texto audio. Por favor. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Gracias, hermana. 3 objetivos de esta clase. Y para aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live, la base bíblica en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 21. Second of Peter, chapter 1, verses 12 through 21. 3 objetivos de esta clase, amado. Reconocer el valor de los métodos de educación bíblica. Número 2, distinguir las experiencias espirituales y saberlas analizarlas. Número 3, aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. Datos generales de este tema, amado. No podremos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra. Y eso es una verdad muy grande. Y no podremos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en ella. Eso es otra grande verdad. El apóstol Pedro, el autor, personajes, vamos a estar escuchando de Pedro, los cristianos judíos, dispersos en el mundo conocido. Y ya llevamos varias clases hablando de esto. Ya usted sabe que primero Pedro habló a todas estas personas también. Él solamente es con esta segunda carta, él está haciendo énfasis a lo que ya había descrito en la primera, alabado Dios. Y ya mismo entramos a eso. La fecha del libro, acuérdense que siempre es aproximado. Probablemente desde Roma entre los años 62 y 63 después de Cristo. El lugar, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. José, you got up there? Thank you. Y como podemos ver, alabado sea el Señor, todos los sitios que he nombrado, lo pueden ver aquí en el mapa, lo cual, como ustedes son buenos estudiantes y siempre estamos analizando, ¿verdad? Como en cada clase estamos superando, ¿verdad? ¿Qué es esto de hoy en día? Turquía. Turquía, dice hermano Carlos. ¿Eso es correcto? Hermano, ¿eso es correcto o no? Yes, okay, there you go. Ya lo habíamos dicho. Good Carlos. Alabado sea el Señor. ¿Usted sabe por qué nosotros aprendemos todo esto de los mapas? Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué es importante los mapas y todo esto, amado? Y todas estas fechas. Yo sé que mucha gente no le gusta la historia o no le gustaba la clase de estudios sociales. Pero cuando usted va a hablar y va a montar una defensa, ¿verdad? O le va a explicar a una persona de dónde se origina la iglesia y cómo y qué pasó y cuándo pasó y dónde pasó. Si usted no sabe de estas cosas, usted se va a quedar a mitad. Es bueno saber de la palabra y también de los sitios en que en ella aparece, alabado Dios. Es parte del estudio de hoy también. Entre más usted se aprende, entre más usted lo lee, más se va a acordar de ello. Y ya sabe entonces, cuando usted va a hablar de una vida, y si viene una pregunta o algo así, usted le puede explicar fácilmente. Sí, pastora. Los países exactamente en esa área de Turquía y Asia, cuando yo estudié clases de geografía, yo tuve que estudiar países de ese lugar. Amén. Amén. Y es como yo le platicaba al pastor, muchas de las cosas que nosotros estudiamos en estudios sociales cuando estábamos creciendo, están en la Biblia. Están en la Biblia. Porque tanto la historia de la humanidad y la historia de la Biblia
se unen. Coincide. Alabado Dios, y coinciden. Para mi próxima clase, yo le voy a traer lo que Arlene y yo conseguimos. Está en inglés, pero usted va a ver, es algo terrible. Usted va a poder, o en un estudio bíblico en un retiro, para que usted vea todo lo que es la historia bíblica y la de la humanidad. El bosqueo del estudio, amado, estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia, la parte 1, la parte 2, reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios. Número 3, mantengámonos atentos a la palabra profética. Alabado Dios. La introducción lee como sigue. Una de las mayores preocupaciones de Pedro, este gran líder de la iglesia apostólica, era la orientación bíblico-doctrinal de los cristianos. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? La orientación bíblico-doctrinal de los creyentes. También vimos con cuánto cuidado señaló las 8 virtudes como los peldaños de una escalera para el desarrollo de la vida cristiana. 5 veces se refiere en el capítulo 1 a dichas virtudes como estas cosas que afirman nuestra vocación y elección y nos otorga amplia y generosa entrada al reino de los cielos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir del versículo 12 empezamos a notar un nuevo énfasis, la importancia de permanecer firmes en la verdad revelada en la palabra de Dios. Es interesante destacar la persistencia y la tenacidad del apóstol en la enseñanza de la palabra, a riesgo de perder su popularidad o de sonar monótono. Él aboga por la repetición y el énfasis en la instrucción bíblica. Algunos quizás se sientan cansados de oír o leer las mismas cosas, cuidado, pero tal vez sea porque no ha sido capaces de saborear la esencia de la verdad divina. Pedro se propone persistir en que todos leyeran, oyeran, entendieran y asimilaran las enseñanzas del Evangelio. El valor y la importancia del mensaje consiste en que este es el testimonio personal y fehaciente de la vida y obra de Jesucristo, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eso lo dice en el capítulo 1, versículo 16. Alabado Dios. Y usted puede ver, y hacemos hincapié otra vez, y volvemos, esta es parte de la repetición. Entre más nosotros le repetimos esto, usted se va a acordar esto. ¿Cuáles eran los 3 discípulos? De los 12, había un grupito que el Señor siempre tenía más cercano. No era que era preferido. Pedro, Juan y Jacobo. Amén. ¿Alguien más? You're right. Hermano, vamos a tener que traerle unos Twinkies o algo. Very good, Carlos. Very good. Veggies. Dice el hermano que le traiga veggies. Gloria a Dios. Pero muy bien, hermano Carlos. Eran estos 3 que estaban más cercanos. Eran estos 3 que ahorita lo mencionamos, que estaban allí con Pedro cuando sucedió ¿qué? En el Monte Santo. Era el monte de la transfiguración. y allí vieron a Cristo en todo su, ¿verdad? Como Él es, alabado sea el Señor. Toda su gloria. Gloria a Dios. Dice la primera parte, estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. Hay que insistir. Y no tan solamente a nuestros hijos, sino a nuestras esposas, a los esposos, a los amigos. Hay que insistirnos unos a los otros, porque esta carne no va a querer estudiar. ¿Es o no es? Usted no lo ha pasado, y mire, le va a hablar con honestidad. Algunas veces yo estoy con un libro, no hago nada más abrir la página y pego. ¿Verdad que sí? Hablándole en serio. Cualquier libro que tenga que ver, si coge la Biblia, pega a cabecear. Si coge, no, pues déjame buscar un diccionario para poder pegar.
uno tiene que reprender al enemigo y a esta carne también, porque le da un sueño a uno tiene que reprender. Pero, como decía aquí, cuando uno prueba, ¿verdad?, la palabra de Dios y uno que es dulce, más dulce que la miel, no hay sueño, uno lo reprende y se tiene que ir, hermano Mario. Yo opino, esta es mi opinión, ¿ok? Que quede claro, que Pedro está diciendo aquí lo que él experimentó en la vida, porque cuando no conocía a Cristo era otro Pedro. That's right. Y hasta el nombre le cambió, ¿me entiendes? Pero una vez que conoció, y no estoy hablando de conocer así nomás, sino tener una relación muy cercana con él y haber nacido de nuevo, entonces Pedro, porque a través de la escritura vemos que Pedro pasó por muchas cosas y cometió muchos errores. Sin embargo, de todo eso, Dios siguió siendo el mismo. El mismo Cristo vino, siempre venía con él, con esos 8 escalones, el mismo Señor y el amor, aunque el amor en la escala del Espíritu Santo es el primer, es la primera manifestación del fruto, porque es un fruto con 9 diferentes manifestaciones, ¿verdad? Amén. Que dicho sea de paso, ahí falta una, pero no vamos a meternos en ese detalle. Simplemente quería decir eso, que ya una vez que él experimentó eso, cambió. Entonces ahora él quiere, el Pedro reformado, el diferente Pedro que tiene a Cristo como Señor y Salvador, ahora quiere que todos hagan lo mismo, ¿me entiendes? Que es la labor de un pastor, hacerle, eso es cuando el Señor llama a alguien, le da las herramientas y todo para que manifieste a Cristo y puedan los demás ser iguales que Él. Sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo, dijo Pablo. Y me supongo que Pedro también, aunque la palabra no lo dice, pero lo dice en otros términos. Amén. Gracias, hermano Mario. Y vuelvo otra vez, ¿por qué usted cree que es tan necesario la repetición, la persistencia, el repaso de la palabra del Señor una y otra vez, de todos los días para nosotros? ¿Por qué usted cree que es importante, hermano Cristian? Porque it allows us to connect. Nos permite conectar with our spirit, with God. Nuestro espíritu con Dios. That it allows us to, as well, defeat the flesh while Y nos we're trying to permite connect. derrotar la carne mientras estamos Conectados con el Señor, dice el hermano Cristian. Dice, la verdad presente. Esta frase se explica muy bien con lo que escribió el apóstol Pablo. La palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. En breve debo abandonar el cuerpo. Esto nos indica que la escritura de esta segunda epístola tuvo un lugar ya en la última etapa de la vida de Pedro. ¿Se cree que el Señor Jesús le había dado alguna señal de la proximidad de su muerte? O quizás se refería a lo que dice Juan 21, 18, cuando él le dijo que cuando era joven, él mismo se ceñía. Pero ya que estaba viejo, cuando llegara viejo, ya no se ciñe él, sino que lo va a ceñir el otro. Y entonces él extenderá sus brazos, sus manos, ¿verdad? Y los van a guiar a donde él no quiere. Amén. Dice el inciso A, en la palabra debe enseñarse con insistencia y amonestación. Como señaló, ¿verdad?, en el último capítulo, Pedro estaba seguro de la importancia de estudiar y obedecer la palabra de Dios. Indispensable, amados, que hagamos esto para que estemos firmes en nuestra vocación y elección en Cristo. Se enfatizó también que haciendo estas cosas no caeremos jamás, sino que así nos es otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Al reino eterno de Jesús. Alabado sea el Señor o del Señor. Pero aquí, amado, en el capítulo 1, versículo 12, él sigue aplicando con toda presión posible sobre el tema de la firmeza del creyente que en la sana doctrina y el conocimiento profundo y práctico de la palabra de Dios. Dice que cierto comentarista dice que a riesgo de perder su popularidad o de sonar monótono,
a sus lectores, el apóstol impone el método de repetición y el énfasis. Sabemos que, ¿verdad? Sabemos bien que aún las mentes más inteligentes necesitan volver a leer una y otra vez las cosas, porque no importa, ellos van a necesitar poder comprender y aprender, y con todo y eso tienen que volver a repetir, aún las mentes más brillantes. Alabado sea el Señor. Así que no sean tan duros sobre sus hijos. Y también nos habla de otra forma. La leemos otra vez, no importa. No nos habla igual, siempre nos habla, siempre tendremos una nueva experiencia. Amén, amén. Muy bien, hermano Carlos, eso es verdad. Muy cierto. También nos dice, hay muchas razones por las que la mente humana no percibe ni retiene más que la mínima parte de que se le da. Y ustedes saben que aquí se ha hablado que hay diferentes métodos, y eso se los da a los maestros, diferentes métodos de cómo uno puede enseñar. Hay mucha gente que aprenden nada más oralmente. Ustedes escuchan, pum, ya aprendí. Hay personas que necesitan el audio y el visual para poder colectar por los ojos y por los oídos. Hay otros que tienen que tener algo en la mano, so they could fidget, para que puedan tener algo. Y ustedes lo ven, ¿verdad? Y eso lo hacen feliz. Y pues hay otros que pueden tener música, el televisor prendido, haciendo otra cosa, leyendo, y con todo eso le puedes preguntar qué dijeron en la televisión, qué escuchó en la radio y qué estaba leyendo, y le va a decir de las tres cosas. Así es Arlene, y una persona que yo amo mucho también, que lo sabe hacer también. Alabado sea el Señor. Tienen tremendo don, porque yo no puedo, de verdad. Pero son diferentes maneras. Pero con todo y eso, las personas que siguen es repetitivo lo que ustedes aprenden, igual que estaba haciendo Pedro aquí. Acuérdense que en el tiempo de Pedro, y voy a alejarme un poquito del manual, en el tiempo que está sucediendo estas cosas, ¿okay? Al mismo instante, acuérdense que estábamos hablando que Pablo también estaba en ese tiempo, estaba encarcelado y está enviando cartas, ¿verdad que sí? Y está enviando. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo más o menos lo que está sucediendo hoy en día, que se están infiltrando un montón de personas dentro de la iglesia, tanto judaizantes como personas que están pervirtiendo, que estaban ya adentro, pero están pervirtiendo la sana doctrina. Pedro se está encargando, ay santo Señor, de poder, alabado sea el Señor, darle a estas personas, a estos hermanos que están regados por toda de estas partes, alabado sea el Señor, sabiendo que su tiempo ya estaba, mire, ahí cortito. Ya él sabía dentro de sí que su tiempo estaba llegando. ¿Cómo no va a insistir en la sana doctrina que las personas pudieran escudriñarla, escucharla, seguir repitiéndola? Y acuérdense, nosotros tenemos nuestra Biblia hoy en día, que este es el Evangelio completo. Pero para aquel entonces, y sé que me estoy adelantando, para aquel entonces, por ejemplo, cuando Jesús predicaba y estaba con sus discípulos, ¿qué tenían ellos? ¿Con qué ellos predicaban? Dice la palabra. Ellos predicaban con el Viejo Testamento, ¿verdad que sí? De ahí sacaban todas sus prédicas. El mismo Jesús usaba el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos tenían, eso era lo que ellos conocían. Ahora cuando Pedro está ahora hablando, y tanto Pablo y Pedro están hablando, ya habían cartas que se estaban difundiendo a través de ellos, pero no había un canon hecho, no había una Biblia así como nosotros tenemos hoy en día. Cuando él está hablando que tienen que estar en la verdad, es que retengan y que practiquen y que analicen y que sigan hablándose uno al otro, repitiendo estas cosas para que se le quede en la mente nada más. No, en el corazón. En el corazón, para poderlas poner en práctica, amado. Para que así nadie pueda venir a sacudirle los cimientos, porque sus cimientos van a estar ¿en quién? En Cristo Jesús y en la verdad, ¿verdad que sí? No le pueden meter gato por liebre, hermano Giovanni, usted me iba a decir. Sí, no, reforzando un poco lo que está hablando. Yo
yo he experimentado en personas que han leído la Biblia, ¿verdad? Pero el problema que hay también en ese entonces es cuando una persona lee toda una oración, pero una palabra va a cambiar toda la oración. Si no pone atención, si no le da el énfasis, toda la atención que se necesita cuando uno lee, ¿verdad? Si haya bulla donde sea, si tú te pones enfocado en solamente una parte. Y yo creo que en ese entonces, me imagino, el problema era cuando decían una oración y decían una palabra o no la leían bien una palabra, y cambia todo el sentido de la lectura. ¿Qué pasa? Que eso trae confusión, y si tú no sabes lo que no dice ahí versus lo que tú crees que dice ahí, porque leíste uno que no concuerda con lo que iba, ¿verdad? Cambia totalmente la base de la comunicación. Del sentido de lo que dice y por eso es que nosotros también enfatizamos que no nos comamos las comas, no nos comamos los puntos, y que se suene, todo lo que dice la oración. Si tienen son preguntas, si son preguntas, que se hagan con preguntas; si es exclamación, que se hagan con ímpetu, ¿verdad? Y es muy bien la observación, hermano Giovanni, eso es cierto, muy cierto. Y por eso es que hay muchos que tergiversan la palabra, porque cogen una parte, entonces de eso ellos hacen un código y lo siguen predicando por ahí. Es un tema de comunicación, porque la verdad, si tú practicas, yo sé que en la escuela han practicado muchos de ustedes, pasa esta palabra hacia el frente. Cuando llega al frente, ¿qué pasa? Lo que era el pan se convirtió en hamburguesa. Y eso lo experimentamos este domingo, amado. Eso lo hicimos aquí mientras estábamos en el ayuno. Empezó a la parte de atrás como una estrella y terminó acá con 3 rayitas. Los que estábamos aquí se gozaron, alabado sea el Señor. Dice, Pedro se compromete con nosotros al decir: no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Gracias por su input. Muchísimas gracias, amado. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Entre más se repite, más se le va a quedar. Alabado sea el Señor. Y como dice, aunque usted lo sepa, nosotros lo vamos a repetir. ¿Por qué? Aunque usted escuche, mire, amado, y esto, usted puede leer un salmo, puede leer el hijo pródigo, que es lo más usted puede escuchar esa prédica y Dios le va a hablar de diferentes maneras a usted y a mí cada vez que la escuchemos o cuando la leamos. Porque santo, el Espíritu Santo de Dios nos va a envolver de una manera que le va a hablar a su vida, a mi vida, a la necesidad que nosotros tengamos en ese momento. Y Él va a hacer como Él desee. Hermano Mario. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de notar es que el hecho de que Pedro está diciendo aquí que cuando el Señor Jesús se les manifestó a los 3, eso llegó al punto y escucharon la voz del Padre en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oír. Entonces no hubo lugar a dudas, y por eso para decir que, porque muchos en la actualidad, como hace unas horas estaba escuchando un tipo que salió en la internet y estaba diciendo: Jehová es el nombre de Satanás, y yo reprendiendo a ese hombre dije, y él puso sus puntos allí, pero estaba muy mal. Ahora, lo que quería decir es que los musulmanes leen el Corán. Cuando yo estaba en Irak, yo los miraba que todos los días y les estaban enseñando allí de día y de noche, y oran según ellos, ¿no? Oran, pero toda esa repetición hasta cierto punto es vana, porque no los lleva a la verdad. Pero lo que Pedro está diciendo, lo que yo les estoy diciendo, dice él, es que del cual yo les estoy hablando es el verdadero, no hay otro más. Y nosotros mismos lo decimos porque la Biblia lo dice. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay nada en mal Padre si no es por Él. Amén. Gracias, hermano Mario. Muy cierto. Me quedé en...
la verdad presente. Explica muy bien estas palabras el apóstol Pablo cuando habló de la palabra verdadera del evangelio que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, como decía en Colosenses 1, 5 y 6. ¿Ha escuchado usted algunos que se quejan, verdad, en la iglesia, que se cantan los mismos himnos o que se sigue leyendo los mismos pasajes bíblicos? Y mire, por supuesto, hay que tener un balance, porque en esto, como dice aquí el escritor, se puede ir a los dos extremos, o que se haga una rutina, ¿verdad? Y entonces, o que buscando novedades para atraerla a las personas, ¿verdad?, se entra en un error. Y eso también hay que hacer un balance. Lo que, como decía el hermano Mario y dice el estudio, lo que Pedro estaba hablando es de la palabra del Señor, que es la verdad, es infalible la palabra de Dios. Que se inste, que se repita, que como dice en la palabra del Antiguo Testamento, que las tengamos en nuestra frente, en nuestros brazos. Los israelitas lo hacen literalmente, pero para nosotros, amados, tiene que ser igual. En nuestra frente sería en nuestra mente, alabado sea el Señor. Y aquí en el corazón, tenerla a todo momento. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a guiar, aun cuando nosotros no nos acordemos de muchos de los textos y eso. Usted clama al Señor y créame que el Espíritu Santo le va a dar para que usted se defienda, porque la palabra misma dice que el Señor prepara nuestras manos para la batalla, alabado sea el Señor. ¿Y cómo nosotros batallamos? Tenemos que, ¿la espada de qué? La palabra, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios, la verdad. Y Jesús mismo, como decía la palabra del Señor en Juan 14:6, que era el camino. El camino, la vida y la verdad. Y nadie va al Padre sino por Él. Estamos hablando de Jesucristo mismo, la palabra viva. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios es tan rica y profunda que cada vez que leemos y la escudriñamos, nos permite sacarle nueva sustancia. Decía el hermano Carlos, y lo vuelve y lo dice el estudio. Y nosotros siempre hacemos hincapié aquí. Debemos retener y practicar lo que aprendemos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si usted lo aplica, lo que usted lee, lo que usted está estudiando, usted lo aplica, pues ya entonces viene siendo parte, porque ser cristiano, bueno, es algo que es cotidiano, ¿verdad? Es de todos los días, algo que se practica, no es nada más de aquí, sino es, como decía el hermano Mario, y estábamos diciendo nosotros hace poquito en estos estudios, que es una manera de vivir, es una conexión, es tener una comunión con Dios, es estar andando con Jesús, alabado sea el Señor. Entre más uno la retiene, entre más uno la practica, mientras uno más la vive, alabado sea el Señor, va a hacer la diferencia. No tan solamente en su vida, en la vida de su familia, sino aquellos que les rodean, amado, alabado sea el Señor, y va a serle beneficio para todos, alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. A diferencia a otros, cuando se sienten cerca de la muerte, empieza a hacer preparativos materiales, ¿verdad? Y esto hablaba de cuando a Pedro le di, a lo mejor no se sabe porque no lo dice la palabra, pero creen que el Señor lo preparó, ¿verdad? Le dijo, prepárate, ¿verdad? O como decía aquí, que en Juan, cuando le dijo así, que cuando tuviera viejo lo iban a enseñar a otra persona. No se sabe, no está escrito, pero él no fue y dijo, ¿tú sabes qué? ¿Dónde está el escriba? Yo quiero que tú des el báculo a este y los escritos a aquel, mi manto se lo da a este, la casa que yo tengo allá en Creta se la da a aquel. No. ¿Qué estaba haciendo Pedro, amado? Desde el principio que estamos hablando. ¿Qué le está haciendo con aquellos amados hermanos? ¿Le está qué? Doctrinando. ¿Está instando a qué? A que se mantengan la verdad. ¿Y que hagan qué? La verdad suya, ¿verdad que sí? Y le dice que insten, que practiquen, que repitan y que sigan permaneciendo en qué? En la verdad. Alabado sea el Señor. Él no estaba y se fue. Seguí jugando con mis lentes. Anyway, I could see.
Anyway, so, él no estaba preocupado de nada de lo material. Él estaba más preocupado de que aquellos feligreses pudieran saber de que ellos tenían que instalar en esta palabra. Vuelvo y digo, lo que estaba sucediendo en aquellos días está sucediendo hoy en día. Y es lo mismo que nos dice Cristo hoy. Que tenemos que aferrarnos a su palabra. Que tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Tenemos que permanecer. Miren, muchas veces... Pastor, me gusta cuando él, aunque sea arrastrado, hay algunas veces que nos sentimos así, que estamos peleé y no, y estamos, mire, algunas veces salimos, mira, como jamás, you know, sing like a bee, move like a butterfly, pero algunas veces estamos, mire, que estamos arrastrándonos. Pero usted sabe que en todo eso, cuando usted llega aquí, no lo dignifica usted. Usted está haciendo lo mismo que dijo Pedro a estas personas. Usted permaneció en la verdad. Usted sabe que la palabra del Señor dice que es de regocijo y de gozo venir a la casa de Dios, ¿verdad? Que es mejor estar un día en sus atrios que ¿qué? Ni fuera de ellos. ¿Por qué? Ay, santo Señor. Porque aquí es que es lo que, aquí está la sanidad, aquí está la fortaleza, aquí está la unción, aquí está lo que nosotros necesitamos, que es Cristo Jesús y la verdad. Alabado sea el Señor. No se la deje quitar por nadie, alabado sea el Señor. Ni por su carne, ni por nada, alabado Dios. Y mire, déjame ver. Yo voy a tratar de arreglarlo en lo que... ¿Quieres tratar los niños mejor? No, yo estoy más ciego que usted. Llama a las personas, ¿ves? Dice que reconozcamos la... Gracias, hermano Darío. Reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios. Dice, el evangelio no está basado en ni fábulas ni leyendas. ¿Ustedes se acuerdan de los mitos griegos y los romanos y todo eso, verdad? Que descendían los dioses y semidioses, y ahí está Hércules y Zeus y ¿cómo era que se llamaba el mensajero? El que tenía el no Goodyear, no me digan que es Goodyear, el que tenía las alitas en la... Era el mensajero. Aparece en el libro de los Hechos. Mire, ya le dije. Pastor, ¿se acuerda de él? Habían dos, cuando llegaron aquellos dos dijeron uno Júpiter y otro Mercurio. Mercurio. Hombres en forma de Dios, ¿se acuerdan de aquel mensaje? Hombres en forma de dioses. Anyway, esta gente, gracias pastor, dice que el evangelio no está basado en ninguna de esas fábulas. ¿Y cómo usted me lo puede comprobar? ¿Cómo usted me lo puede comprobar? Con testimonio, con testigos. ¿Cómo usted me lo puede comprobar? Oh my goodness, there you go. Por la misma palabra. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo usted me puede decir que es la verdad? ¿Cómo usted me puede enseñar a mí de que esa palabra es verdad? ¿Cómo usted, si yo no conociera al Señor, me va a decir a mí que ese libro que usted tiene y que yo tengo es la verdad? Hay un texto que lo dice y siempre estamos diciéndolo a cada rato. Es un texto que deberíamos estar ahí, mira. Hermano Richard, búsquese. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. French fried pear. Gloria a Dios. ¿Segunda de Timoteo qué? 3, 17, 16, 17. Ahora, no está basado en esa forma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es inspirada por qué? Por Dios. Y si eso es la palabra infalible. Nuestro Dios es tan grandioso y tan majestuoso que Él dijo y se hizo todas las cosas que existen hoy en día, visible e invisible, hermana. Pero cuando la persona no quiere entender qué es la palabra de Dios, uno le deja de predicar, porque hay personas que no creen ni en la Biblia.
Amén. Uno les deja de predicar, uno se tiene que dejarlos en paz. El sembrador salió a sembrar. Cuando usted siembra, usted riega la semilla, ¿verdad que sí? La semilla va a caer en diferentes áreas, ¿verdad? Muchas veces esas personas que no quieren escuchar, Dios le está hablando. Esa semilla cayó en el corazón. Es del Espíritu Santo hacerla germinar. You see what I'm getting at? Si usted le habla, aunque ellas se pongan reacias o no quieran escuchar, usted sígale hablando. Que el Espíritu Santo es el que va entonces a bregar con ese corazón. Y esa palabra que usted, como sembradora, tiró, va a estar sembrada en ese corazón. Y usted ora y se lo deja a Dios. Porque sinceramente, ¿cuánta gente me han dicho a mí que ellos no quieren escuchar? Y no quiero repetir porque es malo lo que me han dicho. Y siguen. Y yo le digo, pues está bien, pues Dios te bendiga. Y lo dejo así, y le dejo que el Señor pues bregue con él. Y estoy hablando de familiares y de personas que no conozco y que conozco. En mi unidad en Hawái me dieron hasta un memo porque le estaba hablando a las personas de Dios y no se podía mezclar. Y usted sabe qué, y yo le digo, usted tiene toda la razón. Ahora, después de eso, yo le dije, mira, lo único que yo le estoy diciendo es de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Pero si ellos no quieren escuchar eso, está bien, yo no voy a tirar las pelas a los cerdos. Así mismo le dije. Y le dije la cita, ¿entiendes? Me dice que tú dices que es, y yo le digo, no, yo me voy a quedar calladito entonces. Pero lo puse en oración, amada. ¿Usted sabe por qué? Porque mi Dios puede más que todas esas cosas. Y sin embargo, para la gloria y honra del Señor, todos los que me estaban acusando venían después calladitos, como hizo Nicodemo, y dice, San Cruz, ¿usted puede orar por mí? Sí, vente, vamos a orar ahora mismo. No, vámonos para allá, Padre. ¿Qué vamos para allá? Y oramos, y para la gloria de Dios se hacía. O venía otra persona, mira que mi familia está ahí, pues, también vamos a orar. Aquí, vamos a orar. Si el mismo Dios que yo le sirvo te puede ayudar a ti también, solamente tienes que creer. Yo creo, pues vamos a orar. Y eso lo hace el Señor. Aunque no quieran creer, aunque no quieran escuchar, usted riegue esa semilla, háblele de Dios. Ahora llega hasta el punto de que si pegan entonces a estropearla o a hablarle mal o al punto que usted, pues mire, entonces usted se lo entrega al Señor. Porque Pablo mismo dijo de dos individuos que él se lo entregó a Satanás. Porque no querían dar pies con bola. Pero yo me imagino que él seguía orando por ellos. ¿Entiendes? No es que se echó para atrás. Y como estábamos hablando, amado, did I answer your question? Yes, thank you. Okay. Espérate que me puse esta gafa chueca. Dice, espérate. Gloria a Dios. No son leyendas ni fábulas. Nuestra palabra, la palabra que Dios nos da, es real y verdadera. Ustedes asegúrense que eso esté en su corazón y en su mente, porque el enemigo va a tratar de venir a sacarle, a tratarle de decirle, mira, ¿por qué tú crees en eso? ¿Tú estabas ahí cuando estabas escribiéndolo? ¿Ah? ¿Y cómo tú sabes que eso es verdad? ¿Tú estabas aquí cuando Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Ah? ¿Y cómo tú sabes que tú eres salvo? ¿Cómo tú sabes que tu nombre está en el libro de la vida? ¿De verdad que te lavaron la sangre del cordero? ¿Cómo tú lo sabes? La palabra. Exactamente. Porque escrito está. Porque escrito está. Y cada vez que esas preguntitas llegan a su mente, ustedes le declaran como hizo Jesús.
porque Cristo está. Nuestra palabra, para todas esas preguntitas así que vienen, es porque no es que vengan los pájaros y tratar de hacer nido, como decía el dicho, ¿verdad? Sino de que no es que se venga, usted lo va a sacudir para que no haga el nido. Todas esas preguntas van a venir, amado. Su carne, hasta su propia carne va a decir, ay, ¿cómo nosotros estamos haciendo aquí? Pero dice, mira, carne, te vas a sujetar en el nombre de Jesús. Y todas estas preguntitas, mire, las batea con la palabra. Las va a hablar, escrito está, y dice la palabra. Porque escrito está. Dios nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque lo dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1. ¿Ok? Que Él vino a los suyos, mas a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, los que creyeron en Él, ¿verdad? Los que creyeron en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo yo sé eso? La repetición, la lectura de la palabra. Según uno sigue indagando y sigue estudiando la palabra, y es lo mismo que Pedro le está diciendo a esta gente. Y esta gente en esa área, eso estaba cundido de esto. Tanto los griegos como los romanos, como toda esta gente asiática, traían por todo esto. Acuérdense que Éfeso era una de las entradas por donde entraban toda esta gente. Pero toda esa área ahí estaba infectada de todos estos otros dioses. Pero el Dios verdadero era el que estaba hablando Pedro. El que le servía a aquellos hombres y mujeres que estaban sirviendo al Señor. Al que Pedro le estaba instando, aleluya, que no se dejen engañar por estas falsas doctrinas. Alabado sea el Señor. Y como dice aquí, Él le puede decir, como decía el hermano Mario temprano, de que esto es real y verdadero. Porque nosotros tal vez no estuvimos ahí, pero los escritos están ya ahí puestos. Y no hay mejor cosa que cuando sucede una cosa, cuando hay muchos testigos. Y no fueron solamente aquellos 12. Dice en el libro de... alabado Dios. Que hubieron muchos testigos después que el Señor resucitó. No solamente se le apareció a los 12, sino que fue más de 500 personas y le apareció aquel y aquella. ¿Para qué, amado? Porque, ay, santo Señor, entre más testigos habían, menos especulación iba a ser. Porque si eran los 12, pues mira, vamos a confabularlo de que Él resucitó. Y que lo vimos aquí, lo vimos allá. Pero cuando hay una convicción de diferentes personas, aún en los mismos evangelios, aquellos que critican los evangelios, que son tan diferentes tú los otros, qué bueno, porque esa diferencia, alabado sea el Señor, hace aún más veraz, aleluya, que muchos testigos vieron la misma cosa y están explicando de diferentes maneras. ¿Me explico? Cuando estamos hablando de los 4 evangelios, y esto es rapidito así porque esto es más profundo. Cada persona, yo puedo escoger las 4 de las personas aquí y hago un evento ahí, y cada uno de ellos, si le pregunto, usted le va a contestar ¿qué tú viste? ¿O qué tú escuchaste? Y usted me va a decir en sus propias palabras lo que usted vio y lo que usted escuchó, ¿verdad que sí? Inspirado por el Espíritu Santo, usted lo va a escribir. ¿Por qué? Porque lo que usted vio y lo que usted escuchó, el Espíritu Santo le estaba dando. Ahora, Mateo le habla a ciertas personas. Marco o Juan Marco le estaba hablando a otro grupo de personas. Juan le está hablando a otro grupo de personas. No es tan solamente lo que ustedes ven, mira, son 4 evangelios, sino cada uno de estos santos escritores le estaba escribiendo a un grupo de personas, ya sea a los judíos, ya sea a los gentiles, ya sea a ciertas personas. Por eso es que usted va a ver que unos van a estar escribiendo de una manera y otros van a estar escribiendo de otra. Amén. Y esto es un poquito más profundo, pero esto es así rapidito. Pero la diferencia que hay entre estos evangelios es lo que lo hace más interesante. Porque ya entonces, como decía Juan, y Juan me encanta, porque él dice, eso que vimos, que escuchamos, Pedro ahora también lo dice. ¿Por qué? Porque los dos estaban en el Santo Monte.
Cuando pasó ¿qué? La transfiguración. La transfiguración. So, ¿cómo no van a hablar? ¿Cómo no van a decir de las experiencias, alabado sea el Señor, la convivencia con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, y ahora siendo inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros, hoy en día todavía, mire, ¿desde cuándo escribieron esto? My God. I love you. Y todavía hoy en día nosotros estamos hablando de estas cosas. Porque si hubiera sido confabulación de o cosas de hombre, ya se hubiera caído. Pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, fue dada por el mismo Dios a través de su Espíritu y fue inspirada para que aquellos hombres escribieran y que nosotros tuviéramos hoy en día y permanezcamos en esa verdad. Esa, ay, Santo Señor, aleluya, que es la palabra es veraz, es infalible, es real y verdadera. Que nadie venga a sacudirlo o a sacarlo de esa verdad, amado. Se está enfatizando, vamos, se ha estado enfatizando en estos últimos años, amado, de estas cosas. Porque así como los judaizantes y muchas de las otras cosas que están metiéndose en la iglesia, están tratando de meterse, porque donde está el Espíritu Santo, eso, hey, watch out, no va a suceder. El Espíritu va a levantar y, hey, you, out. Pero van a tratar. Acuérdese que siempre van a buscar la presa, ¿verdad? A sola, la que está solita. Ajá. Y si atrapan a uno, entonces eso le inyectan. Y eso lo traen aquí y siguen sutilmente. Pero el Espíritu Santo está aquí. Hello. Y no va a dejar que eso suceda. No me toquen la campanita, no me toquen la campanita. Ok, so podemos decir una vez más que eso sucedió en hechos reales, porque fueron, miren, cosas que ellos vieron, cosas que ellos palparon, que escucharon, y no hay mejor cosa que una persona que tenga testigos. Por eso fue que sucedió, alabado sea el Señor. Y nosotros somos testigos del Señor. Nosotros nos sucedió aquel que estamos hoy en día y podemos ver la grandeza de Dios en cada uno de vosotros. Y puede decir, hermano, Darío, ¿por qué usted es así? ¿Por qué lo hace usted diferente? ¿Qué usted tiene que es diferente, hermano Darío? Que Cristo me cambió. Cristo me cambió. Cristo vino a mi vida. Yo era así y ahora soy así. Y sigue trabajando con uno. Pero yo quiero seguir cada día renovándome, aleluya, en su espíritu, renovándome, estudiando la palabra, renovándome, aleluya, hasta llegar hasta la estatura de ¿quién? De Cristo, alabado sea el Señor. Porque, como decía, de esta 8 virtudes, ¿verdad? Nos da amplia entrada, ¿qué? Al reino de los cielos. Amén. Y tenemos que mantenernos en esa palabra profética. Dice que la palabra profética nos guía hasta la venida del Señor y que el Espíritu Santo inspiró la palabra y nos sigue guiando todos los días. Muchos de los católicos, amados, ustedes lo saben, y perdone, ¿verdad? Pero yo crecí en la iglesia católica y era así. El sacerdote o el cura leía una porción de la palabra y hablaba de otra cosa. Y uno se queda como que... ¿Por qué? Porque ellos están doctrinados de que solamente ellos pueden leer la palabra. Las demás personas no pueden leer la palabra porque se van a quedar o no lo van a entender. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que no? Pedro le está instando a estas personas, a estos hermanos, ¿verdad? A que escudriñen ellos también esta palabra hermosa, alabado sea el Señor. La opinión del Señor era, Él les dijo a las personas comunes y corrientes que escudriñar la Escritura. A nosotros. Sí, hermano Giovanni. Yo nomás solamente quiero acompañar lo que acabas de mencionar de la iglesia grande. Porque no solamente pasa ahí, también pasa en otros lugares. Yes. No solamente en lo católico. He visto también que hay iglesias que hacen
igualmente lo que hacen ellos. Sí. Entonces, eso es lo que a los creyentes les afecta mucho, porque uno que quiere conectarse más, en vez de conectarse, se desvía un poquito por lo que está pasando en cierto lugar. Porque no nos están alimentando. Exactamente. Están raquíticos. Del pasto verde. Eso, exactamente. Sin embargo, mire, yo brinqué esto, porque no sé por qué lo brinqué, pero volvamos un poquito atrás rapidito. Jesús mismo hablaba, como estábamos hablando al principio, esta palabra profética consiste en de todo lo que el Espíritu Santo les reveló a los escritores del Antiguo Testamento concerniente al nacimiento, la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús mismo amonestó a aquellos oyentes diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando del Señor Jesús. Aún aquellos dos que iban a Emaús, que ellos no pudieron entender lo que estaba sucediendo, él le tuvo que explicárselo Barney style, desde Moisés, así decimos nosotros en el ejército, Barney style, bien simple, desde Moisés hasta lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Hasta los molestó, le dijo, ¿cómo insensato y tardo de corazón para creer en todo lo dice, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzó desde Moisés, por todas las profecías, por todo lo que declaraban de quién, de él, de que esto iba a suceder. Alabado sea el Señor. Pedro está diciendo todo esto, amado, para que nosotros pudiéramos también, alabado sea el Señor, tener esta verdad. Y como estábamos hablando, hay iglesias, y es muy cierto, hermano Giovanni, no solamente la iglesia católica, hay muchas iglesias que ahora están entreteniendo a la gente. Leen una porción de la palabra, porque es menester leer una porción de la palabra, y mire, Y hablan de todo. y hablan, y pegan sí, porque esto, y se van para right field, o se van para left field. Coge y lee un texto, y entonces después se lee el atalaya completo, que escribe muchísimas cosas. Es algo terrible. Dice, pero el apóstol Pablo, porque él nos da una advertencia, dice, según él mismo lo explica en el versículo 21, es que la profecía no fue inventada ni interpretada a voluntad de los humanos. Nada fue producido por la inspiración de los hombres que escribieron el mensaje. Fue Dios, por medio del Espíritu Santo, que los capacitó para recibir, transmitir y registrar el mensaje divino. El proceso de inspiración divina de la Biblia se explica en estas palabras. En el versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La preocupación de Pedro debe ser la misma de nuestro amado. Dije, la preocupación de Pedro debería ser la nuestra también. ¿De que qué? De que permanezcamos en la verdad. Instamos a nuestros hermanos que permanecieran también en la verdad todos los días, porque la verdad nos hará ¿qué? Libre. ¿Y quién nos hace libre? Cristo es hermoso, alabado sea el Señor. Las preguntas rapidito, amado. ¿Cuál era una de las grandes preocupaciones del apóstol Pedro? La doctrina. El persistir, ¿verdad que sí, hermano Mario? Sí. En que todos entendieron. ¿Y cuál es uno de los mejores argumentos, la número 2, a favor de la veracidad de los relatos del Nuevo Testamento? La variedad de escritores. Alabado Dios. Y la número 3. ¿A qué evento se refiere Pedro cuando dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad? El monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. Si usted no ha leído ese pasaje, amado, léalo, es hermoso. Número 4, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que tenemos la palabra profética más segura? ¿Se refería a qué? Lo acabamos de leer. Todo lo que reveló el Espíritu Santo, alabado Dios, a través de los escritores, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Concerniente a qué?
a la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Número 5. ¿Cómo fue que nos llegó la palabra de Dios? Lo decía el versículo 21. ¿Cómo fue que nos llegó la palabra de Dios? ¿A través de quién? Siendo inspirada por el Espíritu Santo. Tantos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Como estábamos hablando, la próxima clase se titula Reconoce el error y desecha la mentira. Amado, permanezcamos en la verdad. Mientras permanezcamos en la verdad, no vamos a ser tambaleados ni nada de eso. Y nadie, alabado sea el Señor. Solamente si nosotros dejamos es que entonces nos van a tambalear y nos van a quitar la verdad. Pero si nosotros permanecemos en la verdad, no nos van a hacer daño ni van a llegar a nosotros. Amén. Dios bendiga, Dios les guarde. Hermana, pastor, el pastor con vosotros. Ahorita se cayó el tornillo. Alabado. Bendito sea el Señor. Por ahí decía un coro que cantábamos antes. Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste volver al mundo a servirle a Satanás. Y así muchos hermanos. Pero como iglesia nos corresponde a nosotros, a través de estas grandes verdades, ayudarles a escapar, hermanos. Ayudarles a escapar, alabado sea Dios, y es el mandamiento. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7, recita y dice lo siguiente: he aquí, hablando el Señor, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es completa, amados. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si hablamos de profecía, el libro de Apocalipsis envuelve grandes profecías. Alabado sea Dios. Gracias que Dios le dio esta revelación al apóstol Juan. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos, de hecho, viene por ahí una clase que le va a tocar a la hermana Ramonita. Cuando hablamos de los tiempos escatológicos, hermano. Alabado sea el Señor. Y en profecía, la palabra del Señor es toda, es la inspiración o la palabra profética más segura que puede existir. Vamos a estar de pie, alabado sea el Señor, para ser despedido, damos gracias a Dios. Clase muy interesante, le damos gracias al Señor por su participación. Y a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron también a través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? Que la paz de Dios llene de tu vida. Y que la palabra de Dios que nunca vuelve atrás vacía, cumple los propósitos divinos para la cual el Señor la envía. Estaremos orando por usted y por eso le enviamos este saludo. No podemos estar aquí a la misma vez, estar viendo quienes se están conectando, pero el Señor sabe que usted se conectó, alabado. Yo no saqué el teléfono mío ni siquiera ahí sentadito para contestarle, alabado Dios, pero le damos gracias a Dios por su vida. Usted saca de su tiempo para conectarse y ser instruido con la palabra de verdad. Esos últimos versículos que tocamos se tocaron durante la clase, alabado Dios, la revelación de Jesús mismo cuando le dijo a aquel discípulo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Alabado Dios, hablando de su persona. Mas sin embargo Juan dice, la palabra del Señor, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque la verdad es Cristo. Juan 8:36 recita, así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué yo quiero volver a ser esclavo del enemigo? Alabado Dios. Pero triste y lamentablemente, alabado Dios, está sucediendo y tenemos que seguir predicando la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, insta, predica a tiempo y fuera de tiempo. Oigan o no quieran oír. Porque hoy en día, aún así en las iglesias, la Biblia declara, y lo dice el apóstol Pablo, que tendrán solamente que comezón de oír. Alabado sea el Señor. Pero para eso el Señor nos tiene, para hacerles recordar, alabado Dios, y que no se nos olvide, alabado Dios, porque es necesario
Que no se nos olvide, hermano, alabado Dios. Qué triste es conocer y decir, porque el problema más grande lo tenemos con los que están apartados, hermano, cuando les vamos a llevar Eso lo sé yo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, alabado Dios. Pero como quiera, se lo vamos a hacer recordar, alabado Dios, porque no es en vano. La palabra de Dios siempre va a cumplir un propósito. Dios mismo no va a contender con el hombre para siempre, y lo dice. Pero usted y yo, Dios nos da una tarea, alabado Dios. Le damos un tiempito que se le olvide. Porque mire, yo conocí a una persona así y me dice, oye, pero él no nos va a decir nada de la primera guerra del Golfo, a todos los ateos, amigos, compañeros que tenía allí, cuando estábamos en las casetas allá en Irak. Yo pasaba y le decía todos los días, la palabra de Dios es esta. Me parecía yo a Jonás, le daba un versículo y hacía como si estuviera yo loco. Un día dije, pero no voy a decir nada, y seguí para el mesón, para allá, a comer la comida rica, el desayuno. Me dice, ¿qué pasa? Hoy no hay palabra. Sí, hoy hay palabra. Esto es lo que dice, arrepiéntate que Cristo viene. Después regresaba y él compartía, amados, alabado Dios. Y pude ver el interés, y solamente el Señor sabe qué está haciendo con esos hombres en este día. Padre mío, gracias queremos darte, Señor, por cada maestro, por la instrucción de tu palabra. Gracias por la vida del pueblo aquí presente, nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectaron a través de esta plataforma del Facebook. Les bendice sus vidas también. Háblales en el sueño de la noche como tú nos vas a hablar, Señor, en esta noche. Gracias, Padre mío, que llegamos aquí y podemos traer a tu pie, dejar nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras cargas, las depositamos con confianza por esta palabra que es fiel y verdadera. Que no importando, Dios mío, cómo yo me sienta, mi alma alaba al Rey, cuando yo me acuesto y ponga mi cabeza en mi almohada, Señor, en paz yo me voy a acostar y así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y que sea esta noche, Padre, cuando nos acostemos en nuestro lecho, llegase la hora en que tú vengas a buscar a tu pueblo y sonase ese clarín, esa trompeta. Ayúdanos, Padre mío, que podamos ser hallados dignos de escapar. O si me llamas ante tu presencia, que de igual manera pueda darte un abrazo y decirte cuánto te amo. Nos vamos ahora de este lugar. Con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo, y la dulce comunión de tu Espíritu Santo, en la iglesia que va para el cielo decimos amén. Le decimos a nuestros hermanos en el Facebook Live que nos vemos el jueves. Alabado Dios, hermano José tiene un anuncio. El informe. El informe de la escuela bíblica, véngase por aquí, hermano.